Este acto conmemorativo, que está organizado por la Facultad de Filosofía y Letras y se celebra el 11 de marzo del año 2016, tiene una doble finalidad. Por un lado, conmemorar el 75 aniversario de la instalación de la Facultad de Filosofía y Letras en el nuevo edificio de la Ciudad Universitaria de Aragón, en Zaragoza, lo que hoy es conocido como el Campus Universitario de San Francisco, y por otro lado también conmemorar a las primeras alumnas que estudiaron o se matricularon en esta facultad. Así, en este caso, también se encuentra dentro de esos actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre las actividades programadas dentro de este acto conmemorativo se ha organizado una pequeña exposición en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras que pretende también conmemorar estos dos eventos mencionados. Así, por un lado, se han articulado esta exposición en 4 vitrinas con sus correspondientes paneles explicativos y, en concreto, en las 3 primeras vitrinas se traza la historia de la Ciudad Universitaria de Aragón y, en concreto y de manera especial, la historia constructiva del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras a lo largo de sus 75 años. De hecho, a través del material conservado y también de la documentación se puede saber de dónde parte esa decisión tomada de construir una ciudad universitaria de Aragón. Decisión que fue tomada por el claustro de la Universidad de Zaragoza en su sesión celebrada a principios de marzo del año 1932. De ahí también se decide el que se constituya una junta de la ciudad universitaria que se ocupe de gestionar todo el proceso de construcción. En junio de 1933 ya se anuncia el concurso de anteproyectos para el emplazamiento y urbanización de la ciudad universitaria, del que resultan ganadores el proyecto presentado por los arquitectos Regino Borovio Ojeda y José Beltrán Navarro. En concreto, el proyecto de esta ciudad universitaria siempre tiene como referentes otras iniciativas similares emprendidas en aquellos momentos, entre las cuales cabe citar la Ciudad Universitaria de Madrid, cuyas obras fueron dirigidas por el arquitecto Modesto López Otero, o por ejemplo la Ciudad Universitaria de Roma, cuyas obras fueron acometidas bajo la dirección del arquitecto Marcello Piacentini entre 1932 y 1935. Los arquitectos autores de la Ciudad Universitaria de Aragón eran perfectamente conocedores de estas iniciativas, ¿no?, que siempre tenían como presente los campus universitarios estadounidenses. Mediante ley de 26 de junio del año 1934 quedó aprobada la construcción de esta ciudad universitaria en los terrenos que el Ayuntamiento de Zaragoza cedió a tal fin, siempre en esa zona de ensanche de la ciudad hacia el sur. Su programa de edificios y de servicios era muy amplio, muchos de ellos llegaron a materializarse, otros en cambio se quedaron en papel. Entre los edificios construidos se encuentra nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que fue la primera en iniciarse, siguiendo o viéndose seguida por la construcción de la Facultad de Derecho. De tal manera, ambas facultades abandonaban su emplazamiento en el antiguo edificio ubicado en la Plaza de la Magdalena. El proyecto de edificio de la Facultad de Filosofía y Letras fue redactado por los arquitectos Regino Borovio Ojeda y José Beltrán Navarro, con fecha de 28 de febrero de 1935, tratándose del proyecto definitivo. Como es habitual en la trayectoria profesional de estos arquitectos, este edificio se construye atendiendo a principios de sobriedad compositiva y de simetría en la organización y resolución de su planta. Presentaba en aquellos momentos una planta semisótano y 2 más en altura. Este edificio fue concebido para atender a todas las necesidades programáticas del momento, es decir, no solamente aulas, despachos de profesores, sino también la famosa biblioteca. Este proyecto, redactado por los arquitectos Borovio y Beltrán, fue aprobado por la Junta de la Ciudad Universitaria con fecha de 7 de marzo de 1935. Y de poco después, el 22 de junio de ese mismo año, iniciaron las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, que continuaron desarrollándose sin ningún problema hasta la fecha de agosto de 1937, fecha que, a causa del estallido y desarrollo de la contienda civil,
escaseó el material de construcción y además en esos momentos también fue requisado el edificio por la autoridad militar, destinándose en primer lugar a cuartel y luego a depósito de municiones. Así estuvo destinado el edificio de la facultad durante un periodo de 3 años, reanudándose las obras en enero de 1940, encontrándose para entonces ya muy ultimadas y avanzadas. Este edificio no solamente es resultado de la intervención de estos arquitectos, Borovio y Beltrán, sino también del trabajo en equipo de otros muchos profesionales e industriales. De hecho, como era habitual, concebían sus obras como obras de conjunto, como obras totales. Incluso llegaron a diseñar el mobiliario para la facultad, que luego fue elaborado por la Casa Zaragozana Los Certales. Dicho esto, desde la construcción de la Facultad de Filosofía y Letras, esta ha sufrido distintas vicisitudes a lo largo de su historia y tal y como publicitaba la prensa local zaragozana, el 11 de marzo del año 1941, es decir, hace ya 75 años, quedaban instaladas las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho en el nuevo edificio de la ciudad universitaria, impartiéndose en la primera citada también las enseñanzas de Derecho hasta que ésta fue inaugurado, mejor dicho, su edificio de manera oficial el 14 de octubre del año 1945. Como expresaba anteriormente, el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras ha sufrido distintas obras de reparación, de reforma y de ampliación a lo largo de su historia. De hecho, ya en el año 1953 se proyecta el Departamento de Geografía. En el año 1956, en concreto en el mes de febrero, ya se acomete la primera reparación de su cubierta, o en octubre de ese mismo año de 1956, los mismos profesionales que habían redactado el edificio de la facultad proyectan un pabellón adjunto o anejo a la facultad para alojar todos los departamentos de historia. También hubo obras o trabajos que no solamente modificaron su organización interna o el destino de sus dependencias, sino también su aspecto exterior. De hecho, de noviembre de 1967 es el proyecto que amplía en 2 plantas en altura la Facultad de Filosofía y Letras y, en cambio, ya del año 1977, y esta vez ya por el arquitecto Sirio Sierra, es cuando data el proyecto de pabellón de biblioteca y sección de filología. En concreto, la biblioteca permaneció en estas instalaciones hasta que fue dotada de un edificio de nueva planta junto a la Facultad de Filosofía y Letras, que fue inaugurado el 8 de abril del año 2003 bajo la denominación de Biblioteca de Humanidades María Moliner. El último proyecto de reforma y ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras fue presentado en el año 2006. Por su parte, la cuarta vitrina está dedicada, como hemos comentado anteriormente, a rendir homenaje a esas primeras alumnas que se matricularon en la Facultad de Filosofía y Letras, y para ello ha sido pertinente tener presente la normativa vigente en materia educativa correspondiente a estos estudios. De ahí que mediante Real Orden del 8 de marzo del año 1910 se autorizase por igual la matrícula a alumnos y alumnas en todos los estudios dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. De ahí, y atendiendo a los expedientes académicos conservados, se tiene constancia de que las primeras alumnas se matricularon en el curso académico 1913-1914 y se ha optado por una horquilla temporal hasta el curso 1920-1921, de tal manera que en ese periodo temporal fueron 13 las alumnas que se matricularon en esta facultad, encontrándose, entre otras, Aurea Javierre, que fue la primera alumna que cursó sus estudios, así como María Dolores de Palacio y de Azahara, o también María Moliner. Ellas obtuvieron un magnífico expediente académico y, como bien saben ustedes, muchas de ellas también desarrollaron posteriormente una brillante trayectoria profesional.
También hay que destacar que esta exposición ha sido posible gracias a la inestimable colaboración prestada por la Unidad Técnica de Construcciones y de Energía de la Universidad de Zaragoza, por la Biblioteca de Humanidades María Moliner, de los cuales se ha prestado y se ha expuesto material y bibliografía y también documentos del Archivo Municipal de Zaragoza y de otros archivos como el de los arquitectos Borovio de esta misma ciudad.